Hola, yo soy Omar Ramírez González, uno de los entrenadores de cálculo integral. En esta oportunidad vamos a resolver el punto número 15 del taller 1. Entonces ese punto dice lo siguiente. Dice que supongamos que se particiona el intervalo 0,1 en n subintervalos de igual longitud delta x y que se toma x sub i prima, digámoslo así, como x sub i igual al extremo derecho. Interprete cada límite como una integral definida. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que pues estamos en los límites de las sumatorias y las tenemos que transformar en integrales como tal. Entonces, tenemos que mirar qué hay de importante en el enunciado, que es, digamos, esto del extremo derecho, eh, esto del delta, ¿cierto? Entonces, la idea es hacer lo siguiente, es transformar esos límites de esas sumas que tenemos acá, listo, esto transformarlo en integrales definidas como tal. Y ya nos dicen el intervalo, la integral ya debe ir de 0 a 1, ¿cierto? Entonces, porque ya prácticamente nos dicen cuánto es el tamaño del delta. Entonces, para uno transformar eso es importante tener el límite de la sumatoria de esta forma para poder hacer como, por así decirlo, una especie de cambio, para pasar a lo infinitesimal. Entonces, siempre que logremos identificar dónde tenemos el delta x, lo vamos a convertir en dx, a este lado de acá. Cuando logremos identificar el f de x sub i, lo pasamos a f de x. Y ya esto de acá es como que se transforma en esto de acá, prácticamente. Listo. Entonces, la idea siempre es encontrar primero el delta de x, identificarlo acá, y sabemos que una vez identifique ese elemento se va a convertir en dx. Y también es importante identificar quién es x sub i, y ese, cuando identifiquemos quién es f de x sub i, lo vamos a convertir ya no lo vamos a convertir en f de x. Listo. Entonces es importante esas dos cosas para poder hacer estos cambios de acá. Pero tiene que ser evidente el delta x y el f de x sub i. Listo. Entonces, empecemos con el número a, y eso se hace de la siguiente forma. Entonces vean que, digamos, esta forma de acá no es tan sencilla de verla acá. Entonces el objetivo es llevar este límite de esa sumatoria a algo que sea similar a esto, para poder hacer estos cambios así de manera más rápida. Listo. Pero para eso tenemos que encontrar estas dos cosas primero. Entonces ya sabemos que lo primero que tenemos que encontrar es delta x y listo. Entonces tenemos que delta x es b menos a, pero b menos a siempre es el límite mayor del intervalo menos el límite menor del intervalo, que en este caso nos obligan a que es 0,1, ¿cierto? Entonces el intervalo pues es el mayor, ese sería b, ¿cierto? Y ese sería a. Listo, entonces con eso ya nosotros podemos calcular quién es esto de acá, que es b menos a, y lo tenemos que dividir entre n. Y ese b menos a pues va a ser 1 menos 0, ¿cierto? Entre n, y eso nos va a dar 1 entre n. Entonces de aquí tenemos que delta x es 1 entre n. Listo, ya tenemos nuestro primer resultado, ¿cierto? Para poder hacer la integral definida. Entonces, lo otro que tenemos que hacer es identificar x sub i. Entonces, x sub i nos dice que es, de acuerdo a la teoría, es el límite inferior que tenemos en el intervalo, o sea que en este caso el límite inferior es 0, ¿cierto? A ese límite inferior le tenemos que sumar i veces el delta x. Listo. Eso se sabe que es así, por lo que aquí estamos viendo que vamos a tomar los extremos derechos. Listo, entonces vamos a encontrar ahora x sub i. Entonces x sub i es igual a más i veces delta x. Pero a es 0, ¿cierto? Más i veces delta x. Pero en ese orden de ideas, i y delta x, ¿quién es? Es 1 entre n. Listo. Entonces, tenemos acá, esto de acá. Esta parte, pues este 0 es de acá, ¿cierto? Y ya los otros están ahí. Entonces, con eso nosotros podemos tener lo siguiente. Entonces, prácticamente x sub i es igual a i entre n. ¿Listo? Porque eso es multiplicado, ¿listo? I por 1, pues i por 1 da i por 1 da i. ¿Listo? Y pues lo dimos entre n acá y dividimos entre n, pues va i entre n. ¿Listo? Entonces, con eso ya tenemos prácticamente lo que necesitamos para poder transformar ese límite, esa sumatoria, en una integral. Entonces ya tenemos lo segundo que nos interesa. Entonces, una vez ustedes obtienen eso segundo que les interesa, entonces lo que hacemos es ya acomodar este límite de esa sumatoria, acomodarlo que se identifiquen estos elementos acá adentro. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que el límite, cuando n tiende a infinito,
de esa sumatoria está n de igual a 1, de 1 entre i más n. Listo, entonces vea que no es evidente dónde está el delta x, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que delta x es 1 dividido entre n. Eso quiere decir que de alguna forma tenemos que sacar de acá un 1 dividido entre n. Entonces, una de las cosas que pues a uno se le ocurre es que, ¿qué pasa si factorizamos, digamos, colocamos lo mismo, límite, cuando n tiende a infinito, ¿cierto? De esa sumatoria hasta n de igual a 1, de 1, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces yo tengo acá esto, pues coloco i más 1 entre n y factorizo un n acá. Listo. Este n está multiplicando. Listo. Entonces, ¿cómo hace para saber que factorizó bien? Pues simplemente ustedes devuelven la multiplicación. Si yo tengo i entre n más 1 por n, pues ahora es este por este, pues me va a dar i entre n por n, ¿cierto? Más este por este, me va a dar n. Este n con este se me cancela y me queda i más n. Listo. Entonces, así yo sé que eso está bien. Entonces, es una forma de verificar. Listo. Entonces, sigamos con esto. Entonces, esto, ahora, seguimos colocando acá, límite, cuando n tiende a infinito, de esa sumatoria hasta n, de igual a 1, de, colocamos acá, 1 y entre n, más 1, ¿cierto? Por 1 entre n. Pues multiplicando lo podemos sacar. ¿Cuál es la importancia de sacar esto acá? Que nosotros logramos identificar, porque la idea que les había mencionado es tener el delta x por separado y la función f de x también por separado. Entonces vea que aquí no estaba separado, ¿cierto? Entonces aquí logré el delta x es este de acá. Entonces logré hacer eso. Entonces nosotros sabemos que esto de acá es delta x, ¿cierto? Pero a su vez también sabemos que x sub i es esto de acá. O sea que lo identificamos que aquí está. O sea que esta parte de acá, esta parte es x sub i. Coloquemos eso así como en esa simbología, entonces prácticamente lo que vamos a tener es lo siguiente. Listo, traemos esto para acá. Entonces, como ya identificamos esos términos, entonces nos va a quedar esto. Pues si eso es x sub i, pues le colocamos 1 entre x sub i, ¿cierto? Más 1, ¿sí? Multiplicado por delta x. Listo, entonces ahora ahí entonces nosotros sabemos que ya tenemos el delta x identificado, ¿cierto? Tenemos una f de x sub i, sí, esta función de acá. Y ya tenemos el límite y tenemos esto de acá. O sea que ¿qué nos queda? Ya plantear la integral. Listo, entonces con eso nosotros sabemos que, voy a hacerlo así, me va a quedar la integral de 0 a 1, ¿cierto? De f de x sub i, ¿quién sería? Todo lo que sea x sub i, prácticamente por así decirlo, se va a convertir en x. O sea que eso nos va a quedar 1 dividido entre x más 1. Y lo que es delta x se va a convertir en diferencial de x. Y de esta forma, lo que logramos hacer fue transformar ese límite de esa sumatoria en una integral definida. Listo, entonces voy a colocarlo por acá y ahí la tenemos. Listo, entonces hagamos otro ejercicio. Entonces, coloquemos este de acá. Entonces voy a colocarlo, voy a sobreescribirlo acá. Entonces, límite cuando n tiende a infinito, sumatoria n igual a 1, cuadrado menos n cuadrado entre n al cubo. Listo, vamos a resolver ese. Ese es el b, ¿cierto? No creo que nos dé el tiempo a resolver todos los literales, pero pues como se hace el a y el b, así se hacen los otros. Listo. Borremos esto acá. Listo. Entonces, tengo esto acá, esto quedó acá. Entonces colocamos esto, n tiende a infinito. Listo, entonces tenemos lo mismo de hace un momento. Entonces tenemos que usar esto para convertir en integrales, ¿cierto? Tenemos que usar esto que tenemos acá. Pero sucede el mismo problema. Y es que al nosotros mirar este límite de esa sumatoria, identificamos que no se distinguen o no es claro quién es delta x acá, ¿cierto? En esto, y quién es f de x sub i. Miremos que eso pasaba en el antes, ¿cierto? Aquí no es claro dónde está delta x, ¿cierto? Y quién es f de x sub i. Lo que hicimos fue el procedimiento de encontrar delta x, encontrar x sub i y identificarlos después con manipulación algebraica.
y darnos cuenta de que ya pues los teníamos ahí. Listo. Entonces lo mismo sucede con esto. Entonces lo que yo voy a hacer es primero calcular el delta x, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que el delta x es el b menos a, ¿cierto? Entre n. ¿Quién es b? El enunciado nos lo dice. Es 1 menos 0 entre n y eso me da 1 entre n. Entonces de esta forma tenemos que delta x es 1 entre n. Listo. Acá. Listo, eso es lo que nos dice el enunciado, ¿cierto? El mayor 1, el menor 0. X sub i, entonces de acuerdo a lo que tenemos, X sub i, nosotros sabemos que es lo siguiente, X sub i es simplemente a más i veces delta x. Como ya lo hemos desarrollado, voy a colocarlo directamente, es la misma explicación de la de arriba, nos queda i entre n, listo. Entonces coloco esto acá para identificar lo que tenemos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente, lo mismo, hacer un procedimiento algebraico que me permita a mí identificar delta x y los f de x sub i para transformarlo en esto acá. Entonces lo mismo, normalmente para uno sacar el delta x siempre tiene que factorizarlo del denominador, ¿cierto? Entonces tenemos esto acá, entonces uno lo que hace es factorizar un n del denominador y ver cómo va acomodando eso. Entonces lo primero uno siempre tiene, o como yo lo hago, es que yo siempre cuadro el delta x y luego voy mirando qué me va resultando para hacer el resto. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, límite, cuando n tiende a infinito, ¿cierto? De esta sumatoria está n de igual a 1 y cuadrado menos n cuadrado y vamos a n cuadrado por n me da n al cubo. Voy a separar una n acá. Como logré sacar un factor 1, un n abajo, puedo separarlo como 1 entre n. Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente, yo copiamos esto y lo pegamos acá. Listo, entonces lo que podemos hacer es sacar este 1 entre n, ¿cierto? Por propiedades de la multiplicación de dos números. Aquí, entonces tenemos esto. Y aquí un 1 entre n, y sabemos que eso está multiplicando, o sea que eso puede entrar normal, como antes. Listo, entonces ahora hagamos la división. Entonces vemos que, digamos, el delta x ya está identificado, ¿cierto? Pero el x sub i es 1 entre n, pero aquí tenemos un cuadrado y aquí tenemos otro cuadrado, o sea que es viable hacer la división. Entonces traemos esto acá, ¿cierto? Y tenemos lo siguiente. O sea que esto nos va a quedar, vamos a dividir esto, entonces lo que voy a hacer, voy a colocarlo aquí como de esta forma, pero lo que hice simplemente fue separar por la división, listo. Aquí cada término lo divide entre esto. Entonces ahora acomodamos esto acá, ¿sí? Tenemos esto acá y nos va a quedar que esto de aquí, veamos que esto pues es lo mismo, o sea que esto se van va a quedar 1. Y aquí podemos, por propiedad de las potencias, agrupar estos términos de acá en un solo cuadrado. O sea que aquí me va a quedar i entre n al cuadrado y esto me va a quedar como un 1. Listo. Entonces miremos que pues esa separación algebraica nos sirvió para poder identificar las cosas que a nosotros nos interesan. Como que, por ejemplo, esto que teníamos acá en un comienzo es delta x, ¿cierto? Y esto de acá es x sub i. Listo, lo que está dentro. O sea, no es todo esto, no, sino es esta partecita de acá es x sub i. ¿Cómo sabemos eso? Porque miren, x sub i está acá, es i entre n. O sea que esto de acá es x sub i. De esa forma lo vamos a colocar de la forma que nos interesa para hacer la transformación a integral. Entonces simplemente coloquemos esto acá. Y ya sabemos que esto de aquí adentro se llama x sub i, ¿cierto? Esto se llama x sub i. Coloquémoslo en rojo para saber que lo que estamos cambiando, ¿cierto? Y ese 1 entre n ya lo conocemos y se llama delta x. ¿Listo? Entonces, esto es igual, de acuerdo a lo que teníamos arriba, a esto de acá, que si ya logré identificar el delta x, aquí está. Identificar el f de x sub i, aquí está. Y pues esto que está acá es esto de acá. Y vamos a transformarlo en la integral. Sabemos que eso es la integral de 0 a 1 de x al cuadrado menos 1 por dx. Entonces, vea, de acuerdo a esto, todo lo que sea, se va a colocar la misma función que tenemos, solo que los x sub i se van a cambiar por x, ¿sí? Sin, ahí normal. Entonces, los x sub i se van a cambiar por x. Y el menos 1, pues se queda normal una constante, esta es la función. Y el delta x se va a cambiar por diferencial de x. Y de esta forma ya tenemos el resultado del b. Listo. A forma de tarea, les queda a ustedes realizar el b y el d. Listo. Muchas gracias por su atención. Espero les sirva bastante este ejercicio para entender un poco.
Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.